La justificación. La etimología de la palabra justificación procede también del latín justificare, que significa justo. La justificación expresa el pensamiento de aquellos que es establecido como correcto según la ley de Dios. Justificación, según Romanos capítulo 3 y capítulo 5, Tito 3, es el acto judicial de Dios mediante el cual aquellos que tienen fe en Cristo son declarados justos y libres de la culpa y el castigo. La justificación provee un cambio, pecado reemplazado por justicia, culpa reemplazada por inocencia, separación reemplazada por favor. Cristo nos libró del peso de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas capítulo 2 verso 16. El hombre no es justificado por las obras de la ley. Por lo tanto, la justificación se va a lograr solo por la buena obra de Dios. La ley de Dios es buena, santa y justa, pero hay tres cosas que no podía hacer la ley. La ley no podía perdonar el pecado, la ley no podía dar vida eterna, la ley no podía hacer buenos a los hombres. La ley decía a los hombres lo que debían hacer, pero no podía darles el poder de hacerlo. ¿Qué hizo la ley entonces? Si la ley no podía salvar a los hombres ni podía hacerles bueno, la ley enseñaba lo que es el pecado, la ley condenaba al pecador, la ley enseñaba a los hombres que ellos necesitaban un Salvador. La base de la justificación es la sangre de Jesucristo, según Romanos capítulo 5, verso 9. La muerte sustitutiva de Cristo es la única base de la justificación de hombres pecadores. La fuente de la justificación es la gracia de Dios. Todo es de Dios y todo es por gracia. No merecemos en absoluto el don de Dios de la justificación. La vía de la justificación es por medio de la fe, como dice Romanos capítulo 3, verso 28. ¿Cómo adquiere el pecador esta perfecta justicia? Se recibe solo por fe. La base de la justificación del pecador es la muerte de Cristo y se la apropia por medio de la fe. La esperanza futura de la justificación, a los que justificó, a esto también glorificó. Por lo tanto, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La regeneración o nuevo nacimiento. La diferencia más grande entre el cristiano y las distintas religiones es el nuevo nacimiento o regeneración. Cada uno de nosotros nace espiritualmente muerto para Dios. Solo su gracia provista mediante la obra expiatoria de Cristo y el trabajo del Espíritu Santo puede hacer que la muerte espiritual cambie en vida espiritual. Cristo dijo: os es necesario nacer de nuevo. La regeneración o nuevo nacimiento tiene su base en muchos pasajes bíblicos. La vida cristiana de fe comienza con el nuevo nacimiento, según 2 Corintios 5, 13, 17. La regeneración es el acto soberano de Dios por medio del cual imparte su misma vida y su misma naturaleza al pecador arrepentido. La palabra regeneración significa volver a crear. Es una referencia al acto por medio del cual el hombre es recreado internamente a una condición que le permita tener comunión con Dios. El concepto central de regeneración es que una persona muerta espiritualmente ahora ha recibido vida espiritual. Una persona que no ha sido regenerada es aquella que aún sigue muerto en pecado y muerto para Dios. La palabra regeneración significa dar nuevo ser a algo que degeneró o restablecerlo. Por lo tanto, el hombre regenerado es aquel que está muerto al pecado, pero vivo para Dios. En el nuevo nacimiento debemos reconocer un lado divino y un lado humano. El nuevo nacimiento es la parte que le corresponde a Dios. El Espíritu Santo convence al mundo del pecado. Cuando nosotros nacimos de nuevo, se nos dio vida espiritual. El Espíritu Santo imparte vida para nosotros. La conversión es la parte que le corresponde al hombre. Así que arrepentíos y convertidos. ¿Qué significa convertirse? Esa palabra equivale a girar y volver hacia un lugar indicado. En el sentido espiritual, quiere decir dar la espalda al pecado y volverse a Jesucristo, abandonar las tinieblas y escoger la luz. Por lo tanto, conversión significa dar la vuelta, cambiar de rumbo o dirección. ¿Por qué es necesario la conversión? ¿O cuáles son los propósitos de nuestra conversión? Según Hechos 3:19 dice: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, para servir al Dios vivo y verdadero, esperar en los cielos a su Hijo. Ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas
a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cuál es la evidencia de una conversión al Señor? Vida cambiada, frutos, obras y un nuevo estilo de vida, según los pasajes que tenemos aquí. El nuevo nacimiento o regeneración es por la palabra. El nuevo nacimiento es la obra del Espíritu Santo usando la palabra de Dios. Nadie puede nacer de nuevo sin escuchar y creer la palabra de Dios, y nadie puede nacer de nuevo sin la obra del Espíritu Santo. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, dice Santiago 1:18, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:21. Entonces el nuevo nacimiento o regeneración también es por el Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Acá podemos ver entonces, según Tito 3:5, se refiere a la renovación espiritual de una persona. Estamos hablando de nuevo nacimiento o regeneración. Todo ocurre de manera simultánea en la persona que cree. Primero, regenera a los que están muertos en su pecado. Segundo, justifica a los que comparecen condenados ante un Dios santo. Tercero, Dios nos acepta como hijos. Y cuarto, sella con su Espíritu Santo. La diferencia entre justificación y regeneración es lo siguiente. En la justificación solo hay un cambio de posición. En la regeneración hay un cambio de condición. En la justificación solo hay un cambio de condición legal delante de Dios. En la regeneración un cambio espiritual y moral delante de Dios. En la justificación es necesaria porque el ser humano es culpable delante de Dios. Y la regeneración es necesaria porque el ser humano se ha corrompido delante de Dios. La justificación y la regeneración tienen una característica en común. No hay participación humana. La justificación es obra de Dios. La regeneración tiene que ver con la naturaleza o condición espiritual de una persona que es cambiada solo por Dios. La justificación y la regeneración traen como consecuencia estar en paz con Dios y reconciliados con Dios. El que nace una vez muere dos veces. El que nace dos veces muere una vez.